¿Sabes cuándo es normal que inicie la menstruación? ¿Sabes cuándo es normal que sea el último periodo? ¿Cada cuándo deben aparecer las menstruaciones? ¿Cuánto deben durar? ¿Cuánta cantidad debe salir de sangre normalmente? En este video te explicaré todo lo que necesitas saber al respecto. Quédate aquí. Mi nombre es Víctor Marín, soy ginecólogo y obstetra, especialista en fertilidad, especialista en embarazo de alto riesgo y especialista en colposcopía también. Lo primero que debemos de entender es que para que existan estas clasificaciones que dividen lo normal de lo anormal en cuanto a la aparición, la duración, la cantidad, los días, esto lo hacen las asociaciones médicas. Hay dos grandes asociaciones médicas que tienen clasificaciones sobre lo que es el periodo y el ciclo menstrual y lo que es el periodo y el ciclo anormales. Uno de ellos es el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras de los Estados Unidos de Norteamérica y el otro es el de la Federación Internacional de Ginecólogos y Obstetras. Entonces, las cantidades, los conceptos van a variar un poco de acuerdo a la clasificación que cada uno lea. Y una cosa muy importante, los médicos no estamos obligados a seguir una o a seguir la otra clasificación. Somos libres de elegir cualquiera de las dos y es por eso que probablemente en algunas publicaciones, en algunos videos puedas encontrar pequeñas diferencias en conceptos y en criterios. ¿Cuándo es normal que aparezca la primera menstruación en la vida de la mujer y cuándo es normal que aparezca la última menstruación en la vida de la mujer? La primera menstruación se le llama menarquia o menarca y debe aparecer en promedio a los 12 años de edad, con una variación entre los 9 y hasta los 15 años de edad. Actualmente se considera que no es normal que ese primer periodo inicie antes de los 9 años de edad y tampoco es normal que la mujer, la jovencita, a los 15 años de edad todavía no haya iniciado su periodo. En cuanto a la última menstruación, se llama menopausia. Menopausia es la fecha de la última menstruación en la vida de la mujer y ocurre aproximadamente entre los 50 y 51 años de edad en promedio, aunque puede ocurrir desde los 45 hasta los 55 años de edad. Cuando aparece antes de los 45, consideramos que es una menopausia prematura, incluso antes puede ser una menopausia precoz, y eso es motivo de estudio. Todos los parámetros, cuando se salen de la normalidad del promedio, tenemos que buscar la posibilidad de que haya un trastorno y para eso necesitarías estudios, consultas, revisión con tu ginecólogo. No le preguntes a tu amiga, no le preguntes a tu vecina, acude con un profesional de la salud y el mejor en este caso es un gineco-obstetra. ¿Qué es un ciclo menstrual y cuánto debe durar? El ciclo menstrual se refiere al tiempo que pasa desde el inicio de un periodo hasta el inicio del siguiente periodo y en promedio este debe durar de 28 días, es lo que dura un ciclo menstrual normal, regular. Sin embargo, esto es solo un promedio. Puede ocurrir, de acuerdo al Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras, que el ciclo menstrual sea cada 21 días y hasta cada 35 días. Si ocurre antes de los 21 días u ocurre después de 35 días, eso se considera anormal. Mientras que por parte de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia cambian un poco los parámetros. Ellos consideran que puede ser desde 24 hasta 38 días. Antes de 24 se consideraría anormal y después de 38 días de duración del ciclo también se consideraría anormal. Muy frecuente, muy poco frecuente y el promedio cada 28 días. Cuando la mujer deja de menstruar por 3 meses consecutivos, eso se considera amenorrea. Ese es el término. ¿Cuánto debe durar un periodo menstrual? ¿Cuál es lo normal que dure una menstruación, un periodo, un sangrado? Esto debe ser, de acuerdo al Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras, debe ser de 2 hasta 7 días. Menos de 2 días se considera anormal, más de 7 días también se considera anormal. Mientras que la Federación Internacional de Ginecólogos y Obstetras, por su parte, dice que la duración normal de un periodo es menos de 8 días, ¿sí? Cuando dura más de 8 días se considera un sangrado menstrual prolongado.
Y volviendo al otro término que ya comenté, cuando la mujer no menstrua durante 3 meses consecutivos, 90 días, esto significa amenorrea, ausencia del periodo menstrual. Es muy importante que anotes todo lo relacionado a tu periodo en una agenda, en un cuaderno, en un calendario, en una aplicación para teléfono celular, una aplicación para tu periodo menstrual que esté en tu celular, donde anotes todo, cuando inicia, día a día, cómo es el sangrado y qué molestias tienes con el periodo, además de el uso de algún medicamento, analgésicos, antiinflamatorios o algún anticonceptivo. Otro concepto muy interesante que tiene la Federación Internacional de Ginecólogos y Obstetras, FIGO, es el tema de la regularidad o irregularidad de los ciclos menstruales. Esto es, del momento que inicia un ciclo, un periodo menstrual, al momento que inicia el siguiente periodo, cuántos días pasan. Y ahí vamos a tomar en cuenta el ciclo más corto y el ciclo más largo que la mujer tenga en el año. Si la diferencia entre la duración más corta y más larga es menor de 7 días hasta 9 días, de hecho, se considera que el ciclo es regular. Pero si hay variaciones en la longitud, en la duración del ciclo entre el inicio de un periodo y el siguiente, y estas diferencias son de más de 9 días, tomando en cuenta el ciclo más corto hasta el ciclo más largo, esto se considera un ciclo irregular. Otra cosa importante que va de la mano con este tema es saber si realmente lo que estás teniendo en estos días es un sangrado o es solamente un manchado. ¿A qué se refiere el sangrado? Es aquel que requiere el uso de una protección sanitaria, ya sea una toalla, ya sea un tampón. Mientras que el manchado, que puede ser irregular, suele ser muy escaso y esto no requiere en general el uso ni de tampón ni de toalla sanitaria. ¿Quedó claro? El otro concepto también muy importante es relacionado con la cantidad del sangrado menstrual, la cantidad del sangre que pierdes en cada periodo. Y aquí tenemos una amplia gama de volúmenes. Lo mínimo es 5 mililitros hasta 80 mililitros. Esto tiene una serie de dificultades prácticas para cuantificarlo. La única manera real de hacerlo hoy en día es con el uso de la copa menstrual. No te estoy sugiriendo que la uses, solamente es un dato cultural. Por otro lado, también es importante que saber que cuando la mujer tiene un sangrado mayor de 80 mililitros en cada periodo, eso se considera un sangrado menstrual abundante. No es la única forma de medirlo. Si la mujer nos dice que el sangrado es abundante, que el sangrado rebasa el uso de la toalla o del tampón, que tiene que usar doble protección, que tiene que usar toallas grandes nocturnas, que tiene accidentes con frecuencia, que no puede usar ropa clara en esos días porque tiene el temor de tener un accidente, cuando ese sangrado afecta notoriamente su calidad de vida, sus actividades diarias, sociales, familiares, de trabajo. En esos casos tenemos que hacer el diagnóstico, pensar en sangrado menstrual abundante. Y cuando es muy, muy escaso, cuando es menos de 5 mililitros, que prácticamente no es nada, pues entonces tendremos que considerar esa situación, sangrado menstrual escaso o probablemente incluso ausente. También es muy importante que anotes en cada ciclo menstrual cuáles son las molestias que tienes cuando se acerca el periodo, durante el periodo, después del periodo. Aquí tenemos que tener mucha atención en molestias que pueden ser físicas, pero también pueden ser emocionales y también pueden ser psicológicas. Hay que checar qué es lo que te pasa, qué sucede, qué notas. ¿Tienes molestias, dolor de cabeza, tienes molestias en los pechos, tienes salida de algún líquido a través del pezón, se te inflama el abdomen, tienes cólico menstrual, tienes dolor durante la menstruación? ¿Qué tan fuerte es ese dolor? ¿Tienes cambios en el sueño? ¿Te da más sueño? ¿Te da menos sueño? Cambios en el apetito, más apetito, menos apetito, tal vez te den antojos también. ¿Hay alguna otra situación? Un cambio en el estado de ánimo, tal vez te vuelves menos tolerante, te vuelves más irascible, te vuelves tal vez más sentimental, te da más fácilmente por llorar. Todos estos cambios hay que anotarlos. Acuérdate, una agenda, un cuaderno, un calendario o una aplicación
para celular, para tu periodo, y ahí anota todo. Acude regularmente con tu médico ginecólogo al menos una vez al año, muéstrale estas anotaciones, comenta con él cuáles son las situaciones que te llaman la atención, las que afectan tu vida diaria, tu vida de pareja, tu vida social y también tu vida laboral, y esto nos permitirá hacer diagnósticos con mucha mayor facilidad.